Bienvenidos sean a otro episodio de Los Cinecluberos, podcast de cine en el que cada semana su servidor Luis Enrique y Emilio Méndez nos reunimos para platicar sobre los estrenos más importantes en cartelera, en streaming, estrenos de música y otros eventos, cosas que vayan saliendo en el momento. Y pues en esta ocasión Emilio nos va a hablar de qué vamos a estar discutiendo. Pues el día de hoy vamos a estar discutiendo la película Anora, la más reciente producción de Sean Baker, el cineasta estadounidense, y pues película con la que ha ganado la Palma de Oro en el reciente Festival de Cannes, protagonizada por Mikey Madison. Ujú. Y pues en sí esa va a ser la película que vamos a estar revisando en este episodio. Entonces, a continuación, Luis nos dará su opinión y una breve sinopsis de la película. Pues Anora sigue a una bailarina de striptease, también se puede decir, pues sí, trabajadora sexual, que en uno de sus días normales de trabajo le asignan a un cliente que es ruso. Ella también es estadounidense, pero su familia es en realidad de descendencia rusa. Entonces, con este chavo llamado Iván o Vania, crea una especie de conexión, pasan un tiempo juntos, él la contrata como en exclusiva y después de una semana de ser, digamos, como su novia, entre paréntesis, él le pide matrimonio y ella pues acepta. Esto lleva a que pues tengan una boda rápidamente y empiecen a vivir su vida juntos, pero resulta que los papás de Vania, que son oligarcas rusos, pues no están nada felices con la noticia y están en camino a Estados Unidos para asegurarse de que el matrimonio quede anulado. Y pues, más o menos, para no decir nada, nada a profundidad, nada de detalles, es de lo que trata Anora. Y pues, ¿qué me pareció esta película? Obviamente, para mí, de las mejores del año. O sea, eso era algo que sí, a lo mejor yo ya veía venir, tenía muchas ganas de ver esta película, entonces como que estaba preparado para algo y me cumplió bastante. Creo que con esta me queda claro que Sean Baker sí ya es de mis cineastas favoritos. Esta corrida que ha tenido de Tangerine hasta Anora me parece una cosa excelente, algo que pocos cineastas podrían hacer. Es en temática y en realización muy, muy interesante. Y creo que en Anora lo ha llevado a un punto que se siente como un viaje que ha sido como toda esta corrida de películas y que hemos llegado a un punto muy, muy natural y muy interesante de lo que es la filmografía de Sean Baker. Y pues creo que Anora es como llevar a todos estos personajes que ha tratado en estas películas, que son de clase baja, que son trabajadores, en especial mucho trabajadoras sexuales, que han tratado de vivir en su fantasía, llevar por fin a esa fantasía a la realidad y ver cómo se desmorona. Entonces creo que, no sé, se me hace muy interesante cómo Sean Baker ha llegado a ese punto. Y pues yo creo que es lo que puedo decir por ahorita para empezar, para no alargarme mucho. Pero sí, creo que esta película, o sea, tiene cosas que se sienten muy sencillas a simple vista. Creo que es una película muy, muy sencilla, pero que empiezas a escarbar y mientras más escarbas, hay tantas, tantas, tantas cosas que son muy, muy impactantes, muy emocionantes, muy interesantes. Sí, no sé, es una película, pues diría inusual y esta Palma de Oro, pues obviamente no he visto muchas de las que también estaba participando este año en el Festival de Cannes, pero digo que pues merecido, la verdad. No, no es una película que yo diga como, qué raro que esto ganó, pero sí, creo que es una ganadora bastante merecida. Pues en mi caso yo también estaba muy emocionado por esta película. Tenemos un episodio de Red Rocket y pues Sí. quien no la haya visto pues es una película que me entusiasmó bastante. De hecho yo diría que es mi película favorita del 2021.
Un poco extraño decirlo porque aquí en México se vio hasta 2022, pero 2022. ya incluso hice ese ejercicio de ordenar las películas por año y sí, yo creo que 2021 Red Rocket es mi película favorita y pues sí, o sea, quien haya estado siguiendo la carrera de Sean Baker recientemente, que sí, naturalmente Tangerine creo que era un punto y aparte un poco en su filmografía. Creo que fue cuando se empezó a volver un poco más popular en general. Ujú. Pues sí, creo que sabrá que es de los cineastas imprescindibles en la escena del cine independiente. Yo creo que uno podría decir estadounidense, pero también desde el cine independiente en general Sí, en el mundo. Y cuando digo cine independiente, pues sí, casi que ahí se podría hacer una ramificación o subgénero de cine urbano, de cine con cierto acabado, con cierto tipo de actores, como por el que abogaba Spike Lee, Steven Soderbergh, ujú, incluso por un tiempo Paul Thomas Anderson. O sea, sí es una cama de cineastas y unos muy interesantes los que han surgido de este tipo de cine, ¿no? Y haciendo alusión a otro capítulo, pues también yo, cuando hablábamos de Megalópolis, hice ahí una pequeña sí, broma al cierto. inicio de lo que yo esperaba de Anora, porque pues yo estaba muy emocionado porque era la siguiente película después de Red Rocket por parte de Sean Baker, quien sí trae una excelente racha. Pero también, pues obviamente, porque había ganado la Palma de Oro, ¿no? Un cineasta que no le habían hecho justicia a ninguna premiación, o bueno, Ujú. al menos lo que yo estuviera enterado, pues de pronto en esta edición de Cannes gana la Palma de Oro, ¿no? Y una Palma de Oro por un jurado presidido por Greta Gerwig, que viendo yo Sí, esta película decía, creo que veo por qué Greta Gerwig habrá tenido mucha afinidad por esta película y creo que tiene que ver con que la carrera de Gerwig empieza en el mumblecore neoyorquino, ¿no? Y pues claro. casi que esta es una película que ella pudo haber hecho, digo, un poco más light en cuanto a la temática Seguro. sexual, pero sí creo que esta es una película que le pudieron haber ofrecido en su momento. Ella pudo haber trabajado con Sean Baker en algún punto de su carrera y bueno, quién sabe, igual y lo hace, igual y no. Ya veremos qué pasa, pero pues sí, había muchas razones por las que yo estaba emocionado con esta película. Y la verdad es que ya que se ha estrenado, mira, la verdad, en mi caso ha sido un poco extraño porque ha habido varios factores que a mí me han jugado un poco en En contra. contra. Primero, el hecho de que los trailers, particularmente el último, mostraba demasiado. Entonces yo sí llegué con la película manoseada, sumándole a que las críticas que yo me topé sí te adelantan bastante. Todavía de lo que tú dijiste, Luis, adelantan un poquito más adelante, entonces Ujú. eso tampoco, pues sí me quitó cierto factor sorpresa a la película, sumado a que también pues la vimos por primera vez en la Muestra Internacional de Cine, en una función donde hubo un problema técnico Ujú. que se empezó a rezagar la película justo poquito después de la mitad y eso también, o sea, parece que el destino me quería jugar una mala broma con Anora, como que yo la estaba esperando y ya que va a llegar me ponen un buen de cosas en contra. Sin embargo, sí es una película que he podido apreciar y que, o sea, sí me ha sacado un poco de onda, pero sobre todo, y más allá de todo lo que acabo de decir, que es relativo y muy de mi experiencia personal, Ujú. creo que sobre todo porque sí es una película un tanto distinta en cuanto a lo que ha hecho Baker en anteriores trabajos. Sí es amarga, sí es agria, sí es una película ambivalente, como lo podría ser Red Rocket o Florida Project, pero sí es una película que incluso, a diferencia de estas otras, termina en una catarsis, o sea, termina de una manera, a mi gusto, muy bleak, como muy, no sé cuál, no me acuerdo cuál sería la palabra correcta, pero sí, termina de una forma que es como un tanto abierta, o sea, Ujú. no tan definitiva. Entonces, como que yo sí me acuerdo que la reacción en la sala donde estábamos sí fue un poco de silencio, un Sí. silencio así casi que mortal cuando terminó la película, ¿no? Entonces sí es una película que he estado reflexionando bastante, pero por supuesto que tiene muchas cosas, la verdad que aplaudirse, ¿no? O sea, Sean Baker creo que es un cineasta que sabe perfectamente el cine que está haciendo y lo que quiere hacer. Sí, él aboga mucho por este cine casi que directo, por un cine claramente depurado, sin querer aspirar a estándares industriales y Ujú. comerciales.
Y bueno, yo incluso diría que sus películas sí tienen una onda muy de búsqueda. Sin embargo, cuando las vuelvo a ver, en realidad noto que son películas que están muy trazadas y en cuanto a la composición de planos, la verdad Sí, es que no hay nada que esté dado a lo fortuito. Estoy seguro que cuando vuelva a ver a Nora voy a encontrar cosas así. De hecho, bueno, sí hay cosas muy de búsqueda, como de que camina y te seguimos, ¿no? Pero también hay unas cosas así que son unas cosas impresionantes en cuanto a la puesta en escena y estilo, ¿no? Entonces la película abre con un traveling lateral donde recorremos a varias bailarinas sexuales y el plano termina con Anora y te ponen el título de Anora justo en el final de ese movimiento de cámara y es una cosa ajá, espléndida en cuanto a color, puesta en escena, el trazo, la composición, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Baker es un cineasta que sabe muy bien qué tipo de cine hace y creo que ya lo tiene dominadísimo. Ya es un maestro en su oficio. Y aquí ha emulado algo que, bueno, tú ya lo dijiste un poquito ahorita, Luis, y quiero hacer hincapié ahorita, pero él ha logrado dominar algo que yo lo veo muy marcado, particularmente en Florida Project y en Red Rocket, que es la fantasía o la aspiración dentro de sus películas. Esta idea de un personaje que quiere lograr algo y de manera un poco sospechosa obtiene eso, sin embargo, el destino pues le tiene un giro amargo más adelante en la trama, ¿no? En Anora es ajá. muy interesante cómo pasa. Lo único que sí tengo que decir es que Baker ha dicho que su mayor inspiración para hacer esta película es Las noches de Caviria de Fellini, y sí, o sea, ya que vi a Nora, sí es de Ajá. esas películas que yo hasta podría decir, no es que sea remake, pero sí tiene una base en Las noches de Caviria de Fellini. Tienen rumbos muy, muy similares. Que Fellini sí sería una influencia directa de Baker, porque Fellini es ese cineasta colorido, pomposo, divertido, Sí, pero que miras tantito más sus películas, son muy amargas, son muy dolorosas, son muy hirientes, te dejan deprimido toda la semana, o sea, sí, sí yo sí veo mucho esa reminiscencia de Fellini en el cine de Baker. Y esa película, la verdad, me ha impresionado en ese sentido, porque yo esperaba que fuera por un lado, y también las críticas que yo he escuchado me hicieron pensar que iba a acabar de una forma, y la película se fue hacia otro rumbo, la verdad, muy interesante. Y es una película que me ha dejado en una nota muy agria en el sentido de, pues de que eso, que el final es muy agrio. Entonces, o sea, y no agrio en un sentido de que el personaje pierde o algo así, sino agrio en el sentido de que te deja un sabor de boca, bueno, a mi gusto feo. ajá. Entonces, pues no sé, es una película que es extraña, pero sí muy poderosa. Y un poco para cerrar mi comentario, eh, creo que obviamente lo que termina de cimentar como la experiencia que ofrece la película es la colaboración entre Baker y Mikey Madison. Ahora sí Sí, que los dos han sido una dupla extraordinaria director-actriz y han sacar provecho uno del otro. Digo, de Mikey Madison sabíamos poco, ¿no? Porque había ajá. salido en Once Upon a Time in Hollywood, en Scream, por ahí sé que tiene una serie, pero creo que Ajá. nadie la había aprovechado, ¿no? Era una actriz que parecía que estaba destinada a hacer papeles secundarios, que lo mismo podría decir yo de Simon Rex en Red Rocket. Sí, Eh, y no, o sea, encontrar a Baker ha sido una cosa extraordinaria, o sea, un director que la ha sabido explotar en un papel que la verdad es muy interesante y que ahorita estaría muy interesante profundizar en él. Pero sí, o sea, la película funciona como un estudio de personaje, funciona como una experiencia a los Safdie Brothers, o sea, igual otros representantes muy importantes del indie cinema contemporáneo. Estrés, cosas muy ruidosas, ajá. gente perdiendo la cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucho de eso en esta película y es una cosa bien, bien particular y pues sí, que este sea el punto, bueno, la película tal vez que catapulta a Baker, pues la verdad eso me da a mí mucha felicidad. Insisto, ya ganó Cannes. Yo sí le veo posibilidad de nominación al Oscar. Sí, Eh, entonces, pues eso la verdad,
qué bueno que Baker haya llegado a este peldaño en su carrera. Eso a mí me da mucho gusto. Entonces, por ahí yo empezaría mi comentario. Pues siguiendo un poco en cuanto a eso, o sea, es que sí es bien interesante cómo se ha formado este Baker, o sea, sí ha sido un cineasta, eh, pues sí que se le puede acusar de que quiere como observar a cierto tipo de personas, es como las típicas acusaciones que se le hacen, ¿no? O sea, sus detractores de que quiere lucrar con gente pobre, quiere él hacer como que él sabe cómo es la vida de estas personas, cosas así, o sea, cosas que también decimos como mucho de aquí de cineastas mexicanos, o sea, que sí, que es una cosa muy un poco de, no sé si decirlo como de Salvador Blanco, Ujú. pero yo, yo la verdad es que, o sea, volviendo a ver sus películas, es como de, es que no veo de dónde. O sea, sí lo puedo entender, pero no veo ese mismo, ¿cómo decirlo? Ese tipo de mirada como muy ajena, poco Ujú. empática, que tienen muchos otros cineastas. Eso es algo que para mí Baker, o sea, para nada tiene, ¿no? Creo que es un cineasta que primordialmente, o sea, para él es la empatía lo que lo mueve. Empatía por cualquier tipo de persona. Yo a ver si ahí sí es cuando se vuelve pues un poco polémico, ¿no? Porque, pues sí, por ejemplo, en Red Rocket, o sea, ¿con qué gente está teniendo empatía, ¿no? Eh, y es la cosa, o sea, es interesante pensar que este cineasta que sus películas pueden contener cosas muy explícitas, muy subidas de tono, pues resulta ser alguien que en realidad es muy empático. Y, o sea, eso lo puedes ver justamente con el final de sus películas, que creo que nada más no aplica para Red Rocket, aunque me haría falta volverla a ver. Ujú. Pero siempre tienen o sea, lo que es Tangerine, Florida Project y Anora, ahora, este, son películas que en sus últimos minutos de repente tienen ese golpe emocional que justamente, ¿no? Te deja con un mal sabor, te deja frío, eh, te deja triste, o sea, es una cosa que no se podría lograr sin un nivel alto de empatía por parte, pues, de él, del cineasta. Entonces ahí creo que sí, se me hace interesante cómo ha llegado justamente a este punto, porque como dije, o sea, para mí esta ya es la fantasía hecha realidad, es lo que estábamos diciendo. Y para no ver o sea, se me hace interesante que puede él ver a Nora como una persona que pues sí, o sea, se deja llevar por el aspiracionismo, ¿no? O sea, claramente ella quiere pertenecer a cierta clase social, ella quiere llegar hasta arriba de la pirámide, y ok, o sea, ahí lo que yo siento y que muchas de esas personas dicen como que, es que no conocemos mucho de Anora y su vida, es como, ¿para qué? Ella tiene un deseo primitivo, que creo que casi todos tenemos, que es eso, o sea, vivir una vida de lujo, sin preocupaciones, o sea, vivir la vida fácil, ¿no? La vida que tienen, pues sí, algunas personas en este mundo que tienen los recursos suficientes para moverse de esa forma. Y, y siento que este tipo de historias que, pues sí, de la mujer aspiracionista que busca casarse con el hombre rico para tener parte de su fortuna, bla, 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 o sea, todo eso siempre se ha hecho, pues, criticando a la mujer, ¿no? Siempre se ha hecho desde una perspectiva misógina. eh, Sí, o sea, como muy condenando las acciones de esta persona. Y eso es algo que no está aquí, ¿no? Eso no, yo nunca vi en ningún momento que Baker sintiera como algo mínimo despectivo en contra de Anora. O sea, él siente, pues sí, empatía, siente una cercanía con este personaje. Y, o sea, creo que, no sé, eso para mí, pues sí, es parte de lo que mueve sus películas. Y entonces, o sea, siento que es algo que puede hacer porque justo por cómo hace cine, ¿no? Porque él se acerca a la gente, o sea, parte de sus películas tienen
justamente como un actor o dos más o menos que es conocido, medianamente conocido o totalmente famoso, pero el resto del elenco está hecho por gente que pertenece a la clase, ¿no? Que, este, que está observando, o sea, Sí. pues sí, es cine de realismo, es cine directo. Y se me hace interesante porque sí ha ido como cambiando un poquito. O sea, aquí en Anora ya es ya tiene un elenco un poquito más formal, ¿no? O sea, sí todavía hay gente que viene eh, a debutar como actores. Creo que de hecho sí, varios están debutando. Eh, pero se me hace interesante que está haciendo esta transición a lo que podríamos pensar va a ser un tipo de cine más formal. Y, y ya tiene toda la posibilidad de hacerlo, ¿no? O sea, ya Nora es su película que más dinero ha recaudado en taquilla, y eso que apenas ha estrenado solo en Estados Unidos. O sea, yo creo que ahorita sí Sean Baker está en la posición de lo que quiera hacer, le van a decir que sí, porque, o sea, el éxito de Anora es el primer gran éxito de su carrera. Pero ahí lo que yo me pregunto es qué tanto él va a querer realmente como despegarse de lo que está haciendo, porque como dices, como que ya tiene su estilo definido, ya tiene ya lo conocemos como tal, y no lo veo a él haciendo como otra cosa. O sea, creo que Anora es como lo más lejos que va a llegar en cuanto a hacer un cine más narrativo y un poco más formal, porque, o sea, también está como replicando un tipo de estilo visual y de comedia que se hacía en los setentas. O sea, es casi una película de estudio sin serlo. Entonces sí digo, o sea, ¿qué tan lejos podría llegar? Creo que esto es lo más lejos que va a llegar en cuanto a eso. Eh, Porque sí, o sea, ya es su cine, y creo que esa empatía que ha manejado todo ese tiempo no la va a alcanzar si no trabaja, si no sigue trabajando pues con la gente. O sea, con la gente, siguiéndose acercando a las personas que viven en las situaciones que él quiere representar, porque, no sé, es esa parte de realismo que hace sus películas, pues sí, para mí tan emocionantes, tan conmovedoras siempre al final. Y, o sea, sí, creo que en el caso de Anora hay muchas cosas que influyen en eso, pero sí es el trabajo de Mikey Madison el que termina por cimentarlo, ¿no? Porque sí está bien curioso cómo se hizo esta conexión entre ellos, porque sí fue justamente gracias a Scream que Sean Baker la vio. Obviamente Sean Baker estaba viendo una película de Scream, y desde que la vio dijo, o sea, tenemos que hacer algo con ella, le dijo a su esposa. Y, o sea, esas cosas que se sienten hasta de destino, ¿no? De algo que tenía que pasar. Y 2 años después, pues tenemos a Nora. Y creo que, o sea, me gusta porque Mikey Madison entendió perfectamente qué es lo que hace Sean Baker, y, y parte pues sí, de crear el personaje no fue solo ella como, ah, sí, voy a investigar qué hacen estas mujeres. O sea, fue irse a meter a clubs de striptease, fue pasar tiempo con trabajadoras sexuales. O sea, se inmiscuyó en ese mundo. O sea, realmente aprendió de ellas, vivió con ellas. Y, Sí, y eso estuve es en lo un que, campamento de bailarinas. sí, o sea, sí entró en profundo a lo que viven estas mujeres, ¿no? Y, o sea, es mucho de lo que se habla de la actuación de método y eso, y que qué tanto hacen los actores por un papel. Y yo digo que en este caso es algo que fue muy benéfico, porque vuelvo a que obviamente la película no te habla mucho de que, ay, bueno, Anora nació en tal día de no sé qué y vivió todo esto, ¿no? No te da su biografía. Pero tan solo con ver a Mikey Madison, o sea, verla, yo como la veía que Anora reaccionaba a ciertas cosas que se decían, que se hacían, yo dije, ah, claramente esto no es fortuito, esto no es como que algo que nació ahí en el momento. O sea, esto es claramente algo que estuvo
que estuvo pensado para el personaje, que tiene que actuar de esta manera, porque así está trabajada. Y eso solo se logra con ese nivel de inmersión, ¿no? En el estilo de vida de estas mujeres. Entonces sí, creo que o sea, sí es una cosa bien fascinante lo que hace Sean Baker. Y creo que con Mikey Madison ha encontrado una compañía que de verdad comprende al 100% lo que él siente, lo que él piensa del cine. Y habrá que ver, quién sabe, igual y se vuelven un dúo que de aquí en varios años siguen trabajando juntos, pero si lo hacen, o sea, pues yo esperaría que hagan cosas como lo que es Anora. Pues quién sabe, porque creo que Sean Baker nunca ha repetido actores, No, bueno, no. excepto aquí me dio mucho Sí. gusto volver a ver a la actriz de Red Rocket, a esta Britney Rodríguez, que aparte me da risa que hace un papel muy similar a Red Rocket, pero de ahí en fuera, pues sí, ¿no? O sea, sí. Fíjate que no, yo estaba viendo Tangerine y sí repite a dos, pero igual son nada más ay, ¿cómo se dice? Secundarios. El que hace a Toros, Ajá. Karen Karagulian, sale en Tangerine. Mm, ujú. Y la chava que hace sale en una escena que es en una oficina del gobierno, digamos, para no spoilear nada. También salió en Tangerine. O sea, pero no es como que repita protagonistas, eso sí. Aunque en sí Karen Karagulian es como su actor que siempre sale, pero muchas Sí. veces hace papeles, sí, 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 es como su actor recurrente, pero muchas veces hace papeles muy chiquitos, o sea, Voy a poner es, atención a eso. ajá, es como en Anora donde como que más tiene un papel Ujú. prominente, pero sí también sale en Tangerine, ajá, como tú dices, sale en Tangerine, tiene un papel muy pequeño en Florida y en Red Rocket, si no me equivoco. Pero Ah, bueno, el sí, sí. punto es de que sí, por ejemplo, de que haya vuelto a trabajar con Willem Dafoe o con Simon Rex, o sea, ese tipo de cosas sí lo veo difícil. Pero pues Ujú. vamos a ver, porque como Anora ha sido pues, un exitazo para Baker y Madison, pues igual y si dicen, pues órale, hagámoslo de nuevo, ¿no? Pero bueno, yo sí creo que Baker es un cineasta que como que sí no se queda en una zona de confort ni como que Sí, no. ni que busca repetir, sino sí lo veo que es un cineasta muy progresivo, muy de buscar algo muy distinto para cada proyecto. Es por eso que yo digo que lo veo difícil, pero la verdad es que él está en un punto de su carrera donde sí, en efecto, él puede hacer lo que quiera y pues, la verdad yo creo que lo que vaya a hacer lo va a hacer excelente, porque pues, sí es un cineasta que sabe muy bien lo que quiere, así como Lántimos, ¿no? O sea, Lántimos, Ujú. cuando le dieron más presupuesto y empezó a trabajar con actores más de renombre, él no él no, su cine no se deterioró, no Sí, empeoró, sino no. al contrario, él supo acoplar eso, ¿no? Y yo veo que Baker es un cineasta muy similar en ese sentido. Yo creo que trabaje con mucho o poco, él va a seguir Ujú. un cine que respete su esencia. Entonces, en ese sentido, incluso si él sí quisiera hacer una película de estudio, pues la verdad sería muy interesante, muy interesante. Entonces, pues a ver qué nos depara Baker en el futuro. Pero bueno, regresando un poco a esto de Madison, o sea, esto de que se preparó con bailarinas sexuales y ahora sí que aprendió el oficio y se regodeó de este tipo de gente, eso es importantísimo como para lo que ocurre en pantalla, porque por ejemplo ella baila, o sea, baila excelente, o sea, la Sí. verdad es que eso da pie a que pues, las secuencias tengan mucha naturalidad, sean orgánicas, ella sepa bien lo que tiene que hacer y pues eso, o sea, sea verídico, que eso creo que es muy importante en el cine de Baker, ¿no? O sea, es un cine que se Sí. siente muy real. Es por eso Ujú. que yo sí de inmediatamente tacharía esta idea de que su cine podría ser pornomiseria o exhibición, Ujú. porque él no se ve como un cineasta que meramente solo lo esté usando una vez, porque tan no lo usa de una vez que, o sea, hay actores que salen en una película y vuelven a salir, aunque sea de manera muy pequeña, pero sí vuelven a salir. Y siempre él busca entrar en el contexto. Pero aparte, yo sí creo que el cine de Baker definitivamente, lejos de ser exhibición, es una reivindicación
del oficio de los trabajadores sexuales, Sí. particularmente en los contextos que él demuestra. Y tan creo que es una falacia que su cine podría ser exhibición, porque, o sea, yo sí creo que el hecho de que un cineasta agarre a un cierto tipo de personas y y profundice en ellos, hace que se dignifique este tipo de personajes, que es por eso que, por ejemplo, yo La Ballena también creo que es una falacia gigante, la gente que ha dicho que es una película gordofóbica. Yo veo Ujú. muy difícil que una película como La Ballena sea gordofóbica, haciendo que profundizan psicológicamente en el personaje y hacen que uno tenga mucha empatía por ese tipo de personaje. Yo Sí. al ver La Ballena, lejos de decir qué asco la gente que tiene este tipo de padecimiento, al contrario digo, qué difícil, o sea, me hace empatizar aún más con ellos. Y el cine de Baker pasa lo mismo, o sea, te muestra sus circunstancias. Y aparte, otra cosa es que Baker nunca busca la lástima. De hecho, los personajes Ándale. de Baker no son personajes nobles que tengan este gesto Ujú. de, ah, sí, mira, yo que veo por mi hijo, yo pues no sé, o sea, que ayuda a las personas, no, o sea, es gente que quiere salir adelante, o sea, que quiere salir de donde está. Y yo creo que ya desde ahí uno puede identificarse con este tipo de cosas, ¿no? Pero sin embargo, muy similar a, por ejemplo, como lo hace Shyamalan, él sabe darnos los elementos suficientes para que nosotros empaticemos con el personaje de una manera primaria. O sea, por Ujú. ejemplo, en La Trampa de Shyamalan, estamos siguiendo a un asesino que no tendríamos que tener ningún tipo de empatía por él. Pero empieza la película y tiene una hijita y él ve por la hijita. Ya eso es suficiente para que uno diga, me importa este personaje. Lo Sí. mismo pasa en todas sus películas. O sea, en Florida Project es una madre y su hija. La madre está lejos de ser, y me gusta cómo lo dice Fernando Solórzano en la crítica que hizo de Florida Project. O sea, la madre de Florida Project es a la vez la peor madre que podría haber, pero al mismo tiempo es la mejor. Porque, o Sí. sea, tiene un cariño por su hija que es genuino. Ahora, que no le puede dar el estilo de vida que debería tener un niño, eso también es 100% real, pero ahí existe la ambivalencia y complejidad del cine de Baker. Ujú. Mismo caso de Sean Baker, o sea, más bien de Red Rocket. O sea, en Red Rocket seguimos al villanazo más villano de la vida, ¿no? Porque es el arquetipo, es la genealogía del manipulador. O Sí. sea, este Mike Saber prácticamente podría iniciar un culto, porque es un tipo que sabe Sí. cómo manipular a la gente, sabe cómo caer bien, sabe cómo sacar provecho de la gente, y eso es ultra peligroso. Pero Baker sabe involucrarnos en una historia de un tipo que quiere regresar a la grandeza de sus días de juventud, etcétera, Ujú. etcétera, etcétera. Se enamora de una chavita que, o sea, tú la ves y suspiras, o sea, o sea, se sabe involucrarnos en ese tipo de historias, pero obviamente que en los casos que yo acabo de mencionar, como en La Trampa, como en La Ballena, como en el cine de Baker, pues obviamente creo que son cineastas que confían en que el espectador tiene un pensamiento complejo y no necesariamente, o sea, no piensa que estamos siguiendo a modelos de conducta, modelos morales, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso yo estoy muy peleado con esa idea de que cuando la gente dice, esta película es apología a esto, sí es como de, no hay que leer los actos primarios de un personaje como que es lo que Ujú. nos está vendiendo la película. Sí, Esta exacto. película es una promoción a las bailarinas sexuales, o sea, no, no, yo viendo esta película, viendo a Nora, mi primer instinto no es irme a un table dance, ¿no? O sea, No. creo que no va por ahí. Ujú. Entonces, pues sí, o sea, yo sí estoy muy en contra de eso y es por eso que me gusta mucho el cine de Baker, porque es un cineasta que lejos de tenerle miedo al tabú, se mete de lleno en esta industria de los trabajadores sexuales y, o sea, los dignifica. De hecho, incluso en Anora hay una secuencia que es muy simple, pues, o sea, es muy corta, pero pues creo que por ahí uno puede entender los matices que tiene este tipo de cine, ¿no? Que Anora le dice a su jefe como de, me voy a tomar una semana al trabajo porque me voy con este Iván. Y el tipo le dice como de, ¿cómo tú no puedes soltar a mi trabajo así como así? Y ella le dice, mira, el día que tú me des prestaciones, me des seguro Seguro. médico y esto sea un trabajo normal, con mucho gusto, tú me dices cuándo no puedo faltar. O sea, por ahí creo que se entiende el entendimiento que Baker tiene hacia este oficio, ¿no?
Y en cuanto al aspecto de fantasía que tiene el cine de Baker y particularmente Anora, pues es muy bonito que esto resulta una subversión del cuento de Cenicienta, o dicho de Ándale. otra forma, es una subversión del cuento de princesa de Disney, Ujú. que aparte el tema de princesa de Disney es muy importante en el cine de Baker, o sea, las trabajadoras de Tangerine, ¿qué es lo que quieren sino prácticamente pues un amor normal, un amor Sí, hecho y derecho como el que nos venden las películas de Disney? En sí. Florida Project, marcadísimo. Las niñas lo que más quisieran hacer es ir a Disneylandia. Y o sea, en Red Rocket, Mike Saber le está vendiendo a Strawberry la Strawberry, idea ajá. de te voy a dar una vida mejor, ¿no? Igual es esta vida de Sí, te voy a sacar adelante. O sea, y en Anora, marcadísimo. De la noche a la mañana, la suerte de Anora cambia con este Ivan, ¿no? No, o sea, es importante no decir qué pasa en la película ni adelantar ningún giro de trama ni nada por el estilo y no lo voy a hacer. ujú, Pero sí es muy marcado que esta película nos vende una idea que es muy agradable y muy fantasiosa y muy aspiracional, pero pues de por sí el giro creo que deja en claro el costo de ello. Pero más sí, allá del giro, también habría que decir que pues, también hay que saber observar pues ciertos rasgos del personaje de Ivan que pues no es el príncipe, claramente no es el príncipe encantador. sí, no. Entonces, que sí, o sea, es un estudio social, Anora, porque hay una contraposición sobre los trabajadores sexuales y la vida que tienen en Nueva York y estas familias que son estúpidamente ricas y no han tenido que trabajar un solo día de su vida y quién sabe de dónde viene su fortuna, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es una contraposición muy interesante cómo funciona en esta película. Entonces, pues sí, ya de todo lo que he dicho, yo lo único que con lo que remataría es, pues de verdad que el cine de Baker es un cine que a mí me parece riquísimo. No pretende ser un cine documental, pero creo que No. viendo sus películas sí nos está dejando ver un lado de la sociedad estadounidense. Y eso la verdad es interesantísimo. Y creo que Anora yo no sé por qué no podría decir que esta no es no es como una película épica o su película más grande, pero sí Ujú. se siente como tal, o sea, sí se siente Sí. como un punto y aparte, como que él quería aspirar a algo más en esta película y Sí. eso es muy fascinante, eso le da una capa también muy interesante a Nora. Entonces, pues la verdad es que, pues sí, o sea, que sí es la película más importante de 2024, casi que esta y La Sustancia pues el ruido habla por sí mismo. Entonces, pues ya, también ya veremos qué pasa con estas dos películas que acabo de mencionar en los Oscars, pero la verdad es que el año pasado en los Oscars, películas como Past Lives o como Anatomía de una Caída, creo que abrieron la posibilidad de que una película como La Sustancia y como Anora, pues lleguen ahora a la premiación de este año y pues ojalá los Oscars sí se pongan pilas y lo hagan. Entonces, pues ojalá. Y más allá de los Oscars, pues también que estas películas perduren en el imaginario colectivo como bien lo merecen. Sí. Pues es que mira, o sea, creo que de que va a llegar al Oscar, creo que va a llegar al Oscar. O sea, la recogió Neon y Neon, muy al contrario de A24, sí sabe escoger qué películas llevar a la campaña de premios y cómo llevarlas a ganar además. Ujú. O al menos sí llevarlas a buenas nominaciones. Entonces, híjole, yo no quiero apresurarme porque todavía falta mucho tiempo, pero el Oscar de Mikey Madison ya está tan cerca que puedo Ujú. saborearlo. Eh, pero digo, no, o sea, todavía falta. Pero se ve fuerte la campaña, sí trae mucho ruido. Pero sí, o sea, fuera de eso de los premios, que la verdad creo que no sé qué tanto le preocupe a Baker si va a llegar o no. O sea, creo que es esos que, pues si llega, o sea, qué chido, qué padre, pero si no, pues también no hay pérdida, ¿no? O sea, y creo que el éxito que ha tenido Nora ya está en otras cosas. Creo que los premios serían un extra muy bueno, pero un extra. Y volviendo ya a la película en sí,
ahorita que estamos como mencionando mucho esto de la cuestión de las trabajadoras sexuales y eso, yo me estaba acordando que ya no me acuerdo en qué película lo estaba mencionando, pero decía que muchas veces la gente, justo esto que también se relaciona a lo que dices, o sea, ve las acciones primarias en la película y dice, esta película habla de esto, ¿no? Y creo Ujú. que aquí en Anora es fácil como que, obviamente sí está hablando del trabajo sexual, pero muchos esperan que esta sea como la super exploración de nada más el trabajo sexual. Y a mí lo que me empezó a quedar claro conforme avanzaba es que pues no lo es. O sea, claro que funciona así porque uno, o sea, es un mundo que Sean Baker ya conoce desde hace rato. O sea, era más fácil empezar desde un punto que él ya tenía pues sí establecido que con otro tipo de trabajo, ¿no? Pero lo que se me hace interesante de Anora es que sí se vuelve una película que sí habla mucho de cómo nos tratamos entre clases, ¿no? Que dejemos de lejos, o sea, la gente que está muy, muy por encima, que cuando ellos aparecen, o sea, de verdad la película cambia, se siente una obra ya diferente, mucho más pesada. Ujú. Pero toda la película, todo esto podríamos llamarlo estos bits o sketches que hay entre los personajes, que sí hemos hablado mucho de esta Mikey Madison, pero o sea, los actores con las que la ponen, yo no me esperaba que fuera una película casi coral. Y o sea, estos cuatro actores, qué cosas se avientan entre ellos. O sea, Ujú. es una dinámica espectacular. Pero o sea, la cosa es que a mí se me hace interesante, pues sí, como Sean Baker nos empieza a hablar de cómo nos tratamos entre clases, ¿no? O sea, aunque no haya como peldaños tan grandes entre unos y otros, es un trato muy, muy pesado, muy feo, minimizando las necesidades del otro, o sea, y es ahí donde vuelvo, o sea, cómo no hay empatía en esto? O sea, obviamente esto nace de la empatía. Es más, nos está diciendo, hay que ser más empáticos, ¿no? Unos con otros. O sea, hay un punto en el que una mesera dice que este Iván le pagó con un billete falso. Y estos güeyes, en vez de decir como, perdón, ¿no? O sea, te voy a pagar, es como, sí, vámonos, adiós. Es como, o sea, no mames, o sea, ¿cómo no entiendes cuando tú siendo una persona que trabajas día a día por ganarte lo tuyo, no entiendes cuando a una persona le hacen eso, ¿no? Le hacen un fraude, le hacen una broma que le puede costar muy caro. Y, o sea, ese tipo de cosas, pues sí, vuelvo, nacen mucho de una visión empática y justo de esto que decías, o sea, no son personajes bondadosos, o sea, creo que la humanidad de los personajes de Sean Baker sale de eso, ¿no? De que nadie es perfecto, nadie es bueno y ese es un tipo de cosas que en películas justamente de pornomiseria, como de mucho espectáculo de la miseria, o sea, tienen eso, ¿no? De que siempre está el personaje que es bueno, que ese personaje como que contrasta mucho con los demás. Y eso para mí es medio spoiler de Sujo, de Astrid Rondero y Fernanda Valadez, que acabo de ver ayer. Ah, caray. Ya llegaremos a eso, algún día espero, Ajá. pero justo, siempre estas películas tienen como ese personaje que es la representación de la bondad. Y Sean Baker nunca tiene eso. Ni siquiera los niños de Florida Project. Esos niños son, que si yo me los encuentro, o sea, sería como de, Dios mío, o sea, pónganles correas a estos güeyes, porque, o sea, Canijos. sí, o sea, terrible. Y Anora es justo eso, ¿no? O sea, es un personaje que yo no sé si me lo encontrara en la vida real, diría como, ay, me cae súper bien, o sea, quiero ser su amigo. Creo que no. Pero viéndola de esta perspectiva empática, viéndola cómo es su vida, sí es alguien que digo, ok, yo no he vivido esto específicamente, pero esto que ella pasa hacia el final, lo que le pasa al final, yo digo, yo no lo he vivido así, pero entiendo perfectamente de dónde viene ese sentimiento. Y eso viene justamente de que ella no es una persona pues, para nada perfecta. Entonces creo que es algo que hace falta a muchos cineastas de entender que necesitamos ver a la gente como gente y la gente pues, tiene sus matices, ¿no? Tiene sus lados, tiene sus claroscuros. Y si no los pones así, es raro, es falso. Entonces yo creo que si, ya casi acabando mi comentario, o sea, creo que
si algo define al cine de Sean Baker es veracidad. Te podrá contar la historia más falsa, o sea, él podría hacer una película de fantasía, pero tendría un nivel de veracidad en la construcción de sus personajes que, o sea, a fuerza te tendría que conmover. Y eso tiene, creo que más que, no sé si Anoras para mí es como su película que más me ha pegado, porque la neta a mí se me bajoneó después de verla. O sea, sí fue una cosa ahí como de que, ay Dios, eh, no sé cómo puedo seguir con la vida, pero no sé si es la que más me ha conmovido, pero o sea, claro que tiene una fuerza que se va a quedar, que se quede en la gente. Y sí, ese silencio en los últimos 5 minutos que hay en la sala, o sea, te lo demuestra. O sea, la gente está sintiendo, está entendiendo lo que está pasando. Entonces es eso, creo que es pura veracidad este cine. Y para rematar esto, es veracidad y una ambivalencia muy única de Baker, porque sí, o sea, en su cine siempre hay luz y oscuridad muy marcado y a veces parece que hay una escena donde tú dices, claro, esto es una escena feliz, pero de pronto hay ciertos detalles que te dejan ver lo amarga y oscura que es y viceversa. Sí. Hay escenas que son oscuras, pero que uno tiene que ver más a profundidad para ver la luminosidad. Ujú. Y en Anora, y esto es algo que necesitaría un poco volverla a ver o a lo mejor saber informarme bien para poder profundizar en esto último que voy a decir, pero hay una exploración como hacia la noción de la transacción que existe en la sociedad Sí, contemporánea. El puro justamente. hecho de que ella sea una trabajadora sexual ya habla de eso. Sexo a cambio de dinero, Ujú. placer a cambio de dinero. Ella es una mujer que vive para dar placer a cambio de dinero. Y justamente eso no la vuelve una mala persona ni una buena persona, la vuelve una persona que sale adelante de la manera que lo entiende. Y obviamente es muy interesante cómo esta cuestión de la transacción cambia entre Anora y Ivan Ujú. y cómo lo que juega, eh, cómo juega a lo largo de la trama y con los giros. Y algo muy interesante al final, que particularmente ocurre en una locación específica, es cómo el discurso que hay hacia la sociedad de la transacción, de cómo todos somos prescindibles ante esta sociedad. Sin embargo, a través de ciertas personas hay un poquito de luz, o sea, hay un poquito de luz en esta sociedad de la transacción y creo que esa luz se encuentra en cómo nosotros nos apoyamos entre iguales, o sea, es un discurso un poco difícil y es difícil entrar en él sin espolear qué pasa, Sí. pero eso es otra cosa que me ha dejado la película que al final le da otra capa muy distinta a Red Rocket y muy distinta a Florida Project y a Tangerine, pero esa capa, esa última reflexión de qué somos nosotros en la sociedad de la transacción es la que también me ha ganado. Ujú. Y pues nada, o sea, en México se estrena en enero Sí. y nada, pues yo ya espero volverla a ver. Yo ya quiero ver qué 4K va a sacar Neón y pues, nada, pues ya. Sin duda alguna es una de las películas que han marcado este 2024 y me da mucho Sí. gusto por Sean Baker y por Mikey Madison. Entonces, pues yo quedo feliz, muy feliz y ya quiero volverla a ver. Pues, híjole, es que sí. Como dije al inicio, o sea, creo que es una película que entre más le empiezas a rascar y rascar, más cosas salen y salen. O sea, yo estoy teniendo como revelaciones con todo lo que hemos dicho y lo que has dicho. O sea, sí, es una película de verdad, o sea, muy, muy sencilla, que la puedes ver, te la puedes pasar a poca madre y salir y decir, ok, ya estuvo. Pero hay tanto, tanto, tanto en ella que, pues bueno, o sea, sí, yo me quedo con más ganas de volverla a ver. Todavía para el punto en el que se publica esto, todavía va a estar en algunas de las sedes de la 76 Muestra, está en varios Cinemex, está en el CCU y va a estar en la Cineteca de las Artes. Entonces, si no se quieren Así es. esperar al estreno en enero, que no es tanto, pero pues es un ratito, hagan lo posible por checar en qué horarios, qué días va a estar en estas sedes. Porque pues sí, creo que sí va a ser de las películas
pues más habladas de este año, entonces es imperdible. O sea, llegue o no a los premios, Anora va a ser tema de discusión. Si no llega, va a ser tema de por qué no llegó. Si llega, va a ser tema por qué sí llegó. Si pierde, si gana, todo se va a hablar de esta película. Entonces, que no les dé FOMO y vayan a ver cuando puedan, cuando quieran. Y pues no sé. Nada más decir que mi sentido arácnido me dice que sí va a llegar a los Oscars. Y la otra es que aprovecho para ver si de Sean Baker, porque También. algo que me ha dado mucho gusto a Nora es que hemos salido a colación todos los que amamos Red Rocket, que yo creí que yo era el único, neta me creía el único y diferente con Red Rocket, pero neta a raíz de la historia de Nora muchos han salido a hablar que Red Rocket, qué gran película, que no sé qué, y ahí dije, Lo es. gracias. Sí. Había que decirlo, Red Rocket es una gran película, está ahorita en Netflix, entonces de verdad, véanla y vean Florida Project y vean Tangerine. Y yo tengo que ver todo lo que hizo antes de Tangerine porque no lo he visto. Igual yo. Pero estas que acaba de decir están en plataforma. En algún punto la suben a Movie o a Prime Video. Y Sí. Red Rocket está en Netflix. Entonces, vean Red Rocket. Tremenda película. Mejor película de la década, aunque solo 5 digamos que es cierto. Pero es de No, verdad una gran película. Y sí, sí lo Anora es. también. Y ya próximamente veremos los Oscars que gana. Porque mi sentido arácnido me lo está diciendo. El mío Y también. ya, Pero pues ya ahí está. veremos. Ya Tengo fe. veremos. Tenemos fe. Pues ya, si entonces no queda más que decir. Hasta ahí llegamos. Suscríbanse, síganos en redes y nos vemos a la próxima. Hasta la próxima, amigos.